Siempre me hace muy feliz ver una planta mexicana fuera de México. Como mexicana americana que ha vivido en un sinfín de ciudades estadounidenses, sonrío al ver un nopal en Nashville, Tennessee, o unas verdolagas en la vereda de Bloomington, Indiana. Es posible que otras personas ni siquiera las notan, pero para mí se convierten en ingredientes familiares, cuyos sabores, colores y olores me transportan a través del tiempo y el espacio. Tal vez es esta falta de raíz clara que me atrajo a la arqueología como una forma de rastrear mis orígenes tan culturalmente enredadas. En 2015, empecé a pasar veranos en excavaciones en Tlaxcala, México. Mi curiosidad se convirtió en una tesis que exploraba cómo las tlaxcaltecas del siglo XV usaban ingredientes del campo para comer bien y seguir resistiendo el imperio azteca. Pero a través del proceso de investigación, la línea entre el pasado y el presente se volvió borrosa. Conviviendo y compartiendo comida con miembros de la comunidad de Tlaxcala, especialmente aquellos que también aman las plantas y la comida, aprendí cómo la comida nos ayuda a mantener una conexión con nuestros antepasados. A través de la comida, nuestras raíces resisten, adaptan, transforman. Este documental es un homenaje a las personas que me ayudaron a entender este punto. Desde el cerro de Tepeticpac, Tlaxcala, se ve todo el valle de Puebla, Tlaxcala. Al este está el volcán de la Malinche, al oeste Popocatépetl y Iztaccíhuatl. Mirando hacia el valle, se ve la ciudad contemporánea de Tlaxcala. Con su clima semiárido, el cerro está cubierto de terrazas para sembrar milpa, tanto en su época prehispánica como ahora. Es aquí donde se asentaron los primeros tlaxcaltecas en el siglo XIV. Mientras que el imperio azteca expandía por México central, los tlaxcalteca dominaban el valle de Puebla-Tlaxcala hasta que, a fines del siglo XV, fueron rodeados por el gran imperio azteca. Aún sin acceso a rutas de intercambio, sus conocimientos de la abundancia del campo les ayudó a seguir resistiendo. Estos conocimientos siguen vivos en las tradiciones actuales de productores locales. Mi nombre es Jaime Gaspar García Hernández. Soy de la comunidad de Álvaro Obregón, municipio de Españita, estado de Tlaxcala, México. Yo me dedico a todas las labores del campo, en la producción de maguey. Nuestro trabajo es muy bonito, hemos heredado esta cultura del maguey. Mi abuelo, mi papá y ahora nosotros, e incluso ahora mis hijos y bisnietos les encanta, les gusta todo eso del maguey. Y es un trabajo que lo hacemos con mucho gusto, con mucho amor, porque en primera es lo que hemos heredado y en segunda es nuestra actividad que tenemos, es nuestro campo. Básicamente soy campesina, mi esposa de campesino. Nos dedicamos a lo que es la producción de lo que es la agricultura orgánica. Trabajamos la tierra, producimos semillas y le damos valor agregado a cada uno de los productos que se producen para poderlos llevar a los mercaditos orgánicos. Herencia del Magueyal inició como una idea de poder seguir trabajando con el maguey, porque llegó un momento en que el pulque ya no se vendía. Nosotros por 3 generaciones nos dedicamos a la venta de pulque. Mi esposo todos los días, por las mañanas y por las tardes, va a raspar el maguey. Lo que hace es ir sacando una pequeña capa del maguey, eso se llama raspar, y esa capita del maguey se va retirando, se llama metzal, la capita que retira, y a la hora en que se retira, antes ya sacó el aguamiel con el acocote, que es un guaje, de donde se chupa en la parte posterior y en la parte de adelante se le llama llave. Entonces se chupa del maguey, jamás con su boca va a tocar el aguamiel porque lo que hace es succionar. A la hora que succiona,
saca todo el aguamiel, tapa con su dedo la llave y enseguida se va a otro maguey y así sucesivamente hasta que llena su acocote. Cuando llene el acocote lo vacía y así es como se va obteniendo el aguamiel pura del maguey. Platicando con productores como don Jaime y doña Adriana, rápidamente entendí qué tan limitados eran mis análisis, los cuales se basaban en modelos de redes alimentarias eurocéntricos, interpretados a través de un método complicado llamado análisis de isótopos de dieta. En breve, todo lo que uno consume está compuesto de elementos, y al consumirlos, estos elementos van formando parte del tejido humano. En la arqueología, usamos los elementos de carbono y nitrógeno, preservados en dientes y huesos, para descifrar las dietas del pasado. Esto se llama análisis de isótopos de dieta. En general, se usa para distinguir entre el consumo del maíz y del trigo, y entre dietas herbívoras, carnívoras y marinas. Como se puede ver en esta imagen, los mapas de la red alimentaria son muy básicos. Esto es un problema cuando se trata de entender la biodiversidad de la comida mesoamericana. Al analizar los isótopos, no solo me faltaba expandir la red alimentaria, sino considerar cómo era la interacción entre el individuo y el ingrediente. El conocimiento transitado de una persona a otra a través de las generaciones. Cada ingrediente conteniendo historias infinitas. Hemos conservado, por ejemplo, comer insectos, comer todos los derivados del maguey. Por ejemplo, antes no se conocía el azúcar aquí en México. Entonces le digo que antes nos daba mi mamá nuestro atole de aguamiel, o teníamos también en el campo enjambres de abejas rústicos. Pues yo estuve mucho tiempo cerca con mi papá y yo con él aprendí a tomar pulque porque nos íbamos al campo y teníamos el terreno lejos y luego a veces no había agua y le decía, ya tengo sed. Y decía, pues tómate un jarrito de pulque. De chiquillo me acuerdo me daba mi jarrito de pulque, comíamos bien y pues un jarrito de pulque para bajar el taco. Me enamoré de una mujer cerca de mi ranchito y le invité de beber una choma de pulquito. Tanto me llegó a querer que me llevó a la cocina y ahí me dio de comer 2 piernotas de gallina. Salud. Me enseñó varios guisos en el campo un papá. Por ejemplo, el conejo en penca o en misiote. Los fines de semana mataba un chivo o borrego para hacer barbacoa, para vender. Yo aprendí de eso. Una vez ya no había comida y ya nomás teníamos ahí unas pocas tortillas. Dice, espérate, ahorita dice, pon la lumbre y ahorita voy a ver qué encuentro para comer. Y se fue y dio la vuelta así que mata un conejo. Y ya lo limpió, lo preparó, lo envolvió en misiote y lo echó en el rescoldo así de la lumbre y poco ratito ya lo sacó y comimos bien rico. Entonces yo ahí me di cuenta que era un platillo muy delicioso el comerlo así fresco y echarlo así en el misiote, es un platillo muy rico. Los quelites, los quintoniles, las lengüitas, todo lo que se da del campo, no hacían unos envoltorios así de misiote con el pasote, cebolla, chilitos y enterrado así en el rescoldo y muy sabroso. Tengo una nietecita que siempre iba conmigo y un día llegamos al campo y vente, vamos a comer, hija, ya. Y corto una penca de maguey, como con la de platito, con vadita y ahí que sirvo la comida. Y mi hija se queda viendo. Dice, ¿a poco vamos a comer ahí, abuela? Sí, mi hija, aquí se come así en la penquita. Dice, ya comimos y todo eso. Luego que llegamos acá en la casa, le dice, abue, ¿por qué no le pones un plato a mi abue? Dice, porque comimos en una penca. Dice, no, así se come, hija, ya le explicaba todo eso, y bueno, ya. Pero es algo que ellos han ido aprendiendo y que igual les gusta mucho. Los ingredientes conectan el pasado y el presente. En Tepeticpac encontramos restos de maguey en el sarro de los dientes de los entierros y malacates para procesar fibra de maguey. Muestras de maguey produjeron valores isotópicos alineados con las dietas de la población. Acompañando a don Jaime en su raspado de maguey en la madrugada, probando miel de maguey, desayunando michiote, tomando un pulquito a la hora de comida con un taco de gusano de maguey. Aprendí cómo ingredientes que ni aparecen en la red alimentaria isotópica están entretejidos en los quehaceres de la vida cotidiana del campo. Mi nombre es Dalia Rodríguez Hernández, soy del municipio de Concla de Juancoamatzi y pertenecemos a las Guardianas de la Tierra del Maíz.
Mi nombre es Nicolás Hernández Muñoz, soy cocinera tradicional del estado de Tlaxcala. Pues nosotros como tlaxcaltecas podemos hacer de comida hasta de lo que no te puedes imaginar. Podemos hacer hasta una sopa de víbora o una sopa de malva, que muchos dicen, no, es que es una hierba, pero no, para nosotros podemos hacer un caldo de malva. Para los tlaxcaltecas no ha sido difícil experimentar nuevas cosas porque todo ha sido a través del campo. O sea, todo ocupamos, todo lo que se pueda imaginar que podemos cocinar, todo se cocina. Desde, por ejemplo, como te digo, una víbora de cascabel, los gusanos de maguey, hasta el mismo maguey lo pueden capar y ya podemos hacer unas quesadillas, unos tlacoyos de huevo de maguey. O sea, para nosotros como tlaxcaltecas sí se nos ha ido facilitando. Bueno, nos hace falta que se dé a conocer más de lo que hacemos con los insectos. También los insectos son desde mucho antes ver que lo que se preparan tanto con los insectos, que no es de ahora apenas, o salió ahorita de moda, ¿no? Los insectos han sido siempre, le digo, mi hija, antes mis abuelitos nos hacían juntar hartos insectos del terreno, así del campo, lo íbamos y lo juntábamos, llegábamos a la casa y los ponían a freír y echábamos tacos de insectos. Eso no es de apenas, ya tiene de años, les digo, entonces es lo que nos hace falta que ver, que los insectos no son ahorita de moda, los insectos han nacido de siempre. Aunque los aztecas narran que su bloqueo económico tuvo un impacto grave en la economía tlaxcalteca, no es difícil creer que por lo menos había una variedad de ingredientes locales que permitían seguir cocinando bien. Queda muy clara la importancia del mantenimiento de los conocimientos tradicionales cuando se trata de identificar los recursos abundantes del campo. Sin saber qué buscar, podrías pensar que no hay nada ahí. Nos enseñaron nuestros abuelitos, nuestra mamá. Es lo más importante para nosotros. Mantener esa conexión al pasado, a sus raíces, ¿no? A nuestras raíces, que no se pierdan de lo que realmente nosotros aprendimos. Que nuestros hijos sigan aprendiendo de lo que nosotros preparamos, o lo que nosotros nos enseñaron a comer. Y ahora ya no quieren, muchos nos dicen las mamás, ay, ¿cómo le hacen tus hijos para que coman lo de antes? Si mis hijos ya no quieren comer eso, les digo a mis hijos que en la milpa todo se come, hasta un quitonile, hasta un insecto. Aquí se comen mucho los insectos también. Mira, me enseñó mi bisabuela, luego me enseñó mi abuela, luego la abuela de mi papá, la mamá de mi papá, que ya cocinaba distinto. Y ahora que pues uno ya es casada, pues también te enseña la forma de la suegra. O sea, son varias formas en que yo he aprendido. Yo, por ejemplo, te puedo decir que yo tengo 3 formas de hacer el nixtamal. Una de mi mamá, una de mi suegra y ya la mía, la propia mía, que le estoy enseñando ahora a mi hija, que es algo pues bonito, porque vas adaptando una cocina muy de antes, muy antepasada, a la que ahorita vas haciendo. Mi abuelita Panchita, ella nos enseñó a poner nixtamal con ceniza, y luego mi mamá ya, pues con mi abuela con la cal, y pues ya la combinación, hay quienes que le ponen la cal con agua caliente, hay quienes con la agua ponen fría, y hay unos que ponen primero a calentar el agua, y ya le echan el maíz y al último la cal. O sea, son varias distintas, y de cada una pues has aprendido muchísimo. O sea, les voy a decir que yo te puedo hacer una sola receta en varias variaciones. A todo esto de nuestros antepasados, nuestras comidas, y antes yo recuerdo que cuando nos sentábamos a comer, no nos sentábamos en mesa, sino nos sentábamos en un petate y todos nos sentábamos así alrededor, ponían medio, órale, nos servía y todos sentados. ¿Cuál cuchara? No, ni tenedores, ni cuchillos, simplemente lo que nos daban eran las tortillas y comíamos con puras tortillas y éramos más sanos. Creo que hasta éramos felices porque cada vez que uno se sentaba platicaba de lo que nos pasaba y anécdotas y era de risa. Ahora yo he visto muchos que se sientan y lo primero es el celular y se está olvidando hasta las pláticas, la convivencia entre familia. Entre las historias que cuentan Dalia y Nico, sobresale el elemento social de la cocina, su capacidad de concretizar relaciones.
entre individuos, pero también entre humanos y el mundo natural que nos rodea. En la población analizada de Tepeticpac, las dietas de la población están agrupadas, lo cual indica que en general todos tenían acceso a recursos similares. Sabemos que habían grandes fiestas y festivales en la plaza donde se repartía la comida. Tal vez compartían recetas, usando los mismos ingredientes de distintas maneras según quien cocinaba. Tal vez discutían dónde se podía encontrar los mejores chapulines o verdolagas. Para mejor entender y expandir este mapa de posibles alimentos, analicé los isótopos de plantas silvestres y locales comprados en mercados contemporáneos y huesos arqueológicos de animales encontrados en el sitio. Con los resultados pude ver las relaciones entre la población de Tepeticpac y su ecosistema. Plantas como guasontle, quélites y chiles comparten valores similares al trigo, y el maíz comparte su rango de valores con muchos cactus fundamentales para la cocina tlaxcalteca, como el nopal y el maguey. Animales como guajolote, conejo, venado y perro también comían de estos recursos locales, a veces dejando su dieta silvestre por una dieta semejante a la de la población de Tepeticpac, posiblemente obtenido a través de campos de cultivo o restos de comida dejado en basureros. Para muchos, en especial los que viven en centros urbanos, ya ni pueden imaginar un modo de vida donde el mundo natural es cómplice, colaborador, amistad. Solo reconocen la comida si lo ven en el súper, empaquetado, completamente aislado de su ecosistema. Pocas veces conocen, ni les interesa saber, cómo llegó a estar ahí. ¿Qué perdemos estando tan distanciados de las raíces literales de nuestra comida? Soy originario y actualmente vecino. Vivo aquí en una comunidad del estado de Tlaxcala llamada Huitznahuac, perteneciente al municipio de Santa Cruz, Tlaxcala. Para quienes no conocen el nopal, aquí en la zona en donde estamos ubicados, yo poseo una colección de aproximadamente 30 variedades de nopales diferentes. Contiene la mayoría de los elementos útiles para la vida porque es un ser vivo. Contiene agua, contiene minerales, contiene vitaminas. Es un alimento suficiente como para que deba ser incluido en la dieta. Solo que la mayoría de las personas entienden que es un alimento de personas que no tienen recursos, que son pobres, muy pobres, y esto hace que haya un rechazo muy grande por tanto de los propios como de la gente que obviamente nunca ha sabido de ello. Todos los nopales dan tuna, todos, y cada nopal tiene su sabor. Por mucho que se parezca, el sabor de la tuna varía. El tema de la biodiversidad o el tema de la diversidad, poca gente lo comprende y todavía más poca lo acepta. Porque en los ecosistemas, por eso por un lado se llaman ecosistemas o sistemas porque son diferentes cadenas, son diferentes elementos, diferentes animales, diferentes vegetales. Entonces es conveniente mantener los ecosistemas, mantener la diversidad para tener un equilibrio, para que la energía fluya. Los comentarios de Don Seferino enfatizan lo importante que es contextualizar los ingredientes dentro del ecosistema que los rodea. Más allá de la red de plantas, insectos y animales, la cadena alimentaria es una relación recíproca, una conexión tanto nutricional como emocional y espiritual. Por eso la sobrevivencia de los tlaxcaltecas, por eso la sobrevivencia de otros grupos culturales en otras partes del mundo, porque se adaptan con las plantas, se adaptan con los animales, hay comunicación, ¿sí? Y se trabaja de manera coordinada, no subordinada, y eso es lo que hace y lo que subordina sí es el concepto dominante, ¿no? El concepto capitalista, se dice también. Y bueno, la realidad también es que es muy difícil manejarlo, porque sí cuesta, o sea, cuesta demostrar esta soberanía, esta independencia, porque tenemos una lucha muy fuerte con respecto a las empresas transnacionales,
que precisamente incluso muchos de nuestros familiares ingresan a esas empresas y resulta que por esa familiaridad nos llevan hacia esa dirección. Entonces por eso la gente desprecia los ingredientes. Por eso se va al consumo de otros ingredientes ya procesados que no son de la zona, y eso va en detrimento de su salud, ¿sí? En el deterioro del ambiente, en el deterioro de las relaciones personales y en deterioro de muchos aspectos. Al hacer las cosas con amor, al hacer las cosas con afecto, al hacer las cosas con el entendido de que si yo produzco o yo cultivo mis plantas y me van a dar de comer, y me van a dar satisfacción y me van a dar soberanía, esa es la traducción de lo que es la felicidad, ¿sí? Y repito, como no estamos acostumbrados a manejar el concepto, a hilar las palabras, entonces para muchas personas pueden decir y pueden calificar de locura esa expresión, esa definición de lo que es la felicidad. ¿Por qué vemos como una locura el querer cultivar con el fin de sentir felicidad y satisfacción? En un mundo colonial y capitalista, donde nos acostumbramos a asociar la felicidad con más posesiones o mayores reconocimientos, ¿qué valor hay en algo tan lento, ineficiente como la naturaleza? Tal vez ligando el pasado y el presente es la forma de poder reconectar con otras formas de existir, analizando la cocina tradicional no como algo muerto, perdido o anticuado, sino un acto de valor y compromiso para mantener cierta cosmovisión. Platiqué con un amigo arqueólogo de Tlaxcala para saber cómo es que la arqueología nos puede ayudar a mejor entender el presente. Esta fue la primera pieza que hice. Soy arqueólogo, trabajo en un proyecto de salvamento arqueológico en Calpulalpan, Tlaxcala. Vivo en Atlihuetzía. Desde pequeño, desde que era niño, para ir a la escuela, atravesábamos terrenos, veredas, ¿no?, entre los campos de maíz. Y siempre me encontraba obsidianas o caritas, tepalcates pintados. Y siempre fue una curiosidad muy grande de saber qué hacen estas cosas aquí, quién las hizo, por qué están aquí. Aquí vivía gente, ¿no? Y ahora son terrenos, ¿dónde están sus casas? Pues yo creo que desde que nacemos con un linaje, ¿no? O con un estatus en la familia, ¿no? O un conocimiento ya adquirido por generaciones y generaciones y que te toca aprenderlo, ¿no? Aunque hayas nacido donde hayas nacido, ¿no? Y al no aprenderla, pues nos perdemos de todo ese mundo, ¿no? Nos hemos perdido de todo ese mundo que pues todavía es posible rescatar en algunos aspectos, ¿no? Todo el conocimiento que tenían mis abuelos era increíble, ¿no? Mucha gente piensa que la gente que habla una lengua indígena no conocen como el mundo, ¿no? Pero en realidad es al revés, ¿no? O sea, ellos conocen el mundo real, ¿no? El mundo real, ¿no? El mundo de las plantas, el mundo del campo, ¿no? De la medicina tradicional. Y yo siempre pues trataba como de estar pegado a mi abuelita, más que a mi abuelito, ¿no? Y tampoco fue que ella me enseñara así, esto es para esto, y para el otro, ¿no? Pero siento que ella fue como una de las principales personas que me hicieron como amar la tierra, ¿no? Y mi abuelito también, ¿no? Pero él era más rudo, ¿no? Entonces amar la tierra era levantarse a las 6 de la mañana y irse al campo, ¿no? Eso es el trabajo. Y eso es lo que a mí me atrae y se me hace como noble y digno de volver a retomar, ¿no? Así las tradiciones pues, alimentarias, de vestimenta, de utensilios, ¿no? Y también pues no depender tanto de las modas actuales que se imponen para que nos alimentemos o nos vistamos o cosas así, ¿no? Entonces, pues una parte de la arqueología pues me ha dado eso, ¿no? Cómo solucionar algunos problemas cotidianos a través del conocimiento. Podemos ver la resistencia como un acto de guerra, feroz y violento. En este sentido, los tlaxcaltecas resistieron al imperio azteca en el posclásico tardío. Pero también podemos verlo como un modo de vida, una serie de acciones cotidianas
que se transmiten de generación en generación a través de algo tan inocente como una receta, o las relaciones con la familia, o la convivencia con las plantas. La arqueología ayuda a unir piezas que han desvanecido con el tiempo. No podemos vivir sin comida, pero la comida que escogemos influye en nuestra forma de vivir, de pensar y de convivir. Las recetas y los ingredientes transmiten memorias, valores, cosmovisiones. Al perder estos conocimientos, nosotros también nos sentimos perdidos. Pero aún perdidos, nos podemos volver a encontrar al retomar estos conocimientos. Buscamos la inspiración mirando hacia las generaciones de nuestros antepasados, para recordar que el momento en que vivimos ahora no siempre ha sido así, ni tiene que quedarse así.